Buenas tardes a todos los estudiantes. Espero que se encuentren todos muy bien. Iniciaremos ya los últimos contenidos con respecto al curso. Ya pronto estaríamos definitivos y iniciaremos lo que son las variables aleatorias bidimensionales. Por lo que en este tema nosotros vamos a ver un poco lo que son las distribuciones conjuntas de probabilidad, la probabilidad de densidad marginal, la probabilidad de densidad condicionada, esperanza, varianza, desviación típica de una variable aleatoria, independencia, covarianza, correlación y la esperanza de una función g de x, y, que es una función, la esperanza de una función g, en la cual nosotros le realizamos una transformación a ambas variables, vemos su esperanza y la varianza y la suma de las diferencias. Entonces, lo primero que nosotros vamos a enfrentar ahora son lo que son las distribuciones conjuntas de probabilidad, donde nosotros vamos a definir x e y como variables aleatorias discretas. Recuerden que nosotros ya la habíamos visto anteriormente en el caso unidimensional, ahora la vemos de caso bivariado, entonces estamos considerando dos variables aleatorias discretas, donde la función de masa, acuérdense, conjunta viene siendo la función p de x y y, que viene expresada como la probabilidad simultánea de x cuando toma un cierto valor x pequeño e y cuando toma un valor y pequeño. Esta probabilidad viene calculada a partir de p de x y es igual a la probabilidad de que x tome un valor x pequeño e y tome un valor y pequeño. Las ciertas propiedades que tiene que cumplir esta función de masa conjunta son de que todas las probabilidades en las coordenadas x y tienen que estar entre 0 y 1 para todos los valores de x en x grande e y en y grande. Entonces, tenemos que debe cumplirse que la doble sumatoria, sumando sobre x e y, de mi función de masa conjunta, tiene que ser igual a 1. Tengo que sumar sobre todos los valores. Un simple ejemplo podemos considerar sea x, que es igual a el número de tarjetas de crédito, ¿cierto? Y el número de compras por semana. La función de masa conjunta o de probabilidad conjunta viene viene representada de la siguiente forma. Tenemos los valores de x e y, igual sé que x es el número de tarjetas de crédito, aquí tenemos 1, 2, y y es el número de compras realizadas por semana. Puede comprar 0, 1, 2, 3. Entonces, al utilizar la tarjeta, aquí nosotros tenemos las probabilidades de ir utilizando, por ejemplo, de la probabilidad de realizar 0 compras utilizando la tarjeta 1 es de 0,08, de realizar una compra utilizando la tarjeta 1 es de 0,07, la probabilidad de comprar un objeto utilizando dos tarjetas, pagando con dos tarjetas de 0,35, y de esa forma nosotros podemos ver lo que genera esta variable conjunta. Entonces, vamos a llamar como distribución conjunta de probabilidad, ya en este caso nos vamos a fijar un poco en lo que trabaja las variables aleatorias continuas, por lo tanto vamos a definir dos variables, x e y la función de densidad conjunta viene dada como f de x y, que viene siendo una función que cumple con las siguientes propiedades, que la f de x y tiene que ser mayor o igual a 0 para todos los valores de x que está en x grande e y que está en el y, ¿ya? La variable aleatoria y. Por lo tanto, nosotros debemos tener claro que el volumen debajo toda la función de densidad, cuando se abarcan todos los valores de x e y, viene siendo igual a 1, ¿ya? Por lo tanto, esta es la doble integral de f en x e y de x a de y. Esto tiene que ser igual a 1, ¿ya? Por lo tanto, el volumen debajo la función conjunta tiene que ser igual a 1. Una nota importante, dice que al igual que la integral definida en una función de variable aleatoria NR, que representa el área de una cierta función, ¿cierto? La integral doble de una función en dos variables va a representar el volumen bajo la misma función. Por lo tanto, la integral doble se va a calcular como la iteración de dos integrales. Primero se integra respecto a una variable, por ejemplo, puede ser y o x, y después respecto a la otra variable.
Aquí tenemos un ejemplo bien sencillo de calcular. Definimos, por ejemplo, sea x e y dos variables aleatorias continuas con función de densidad conjunta como f de x y, donde definimos como x más y con x en 0 a 1 e y también en 0 a 1. 0 en otro caso. Entonces, la doble integral de esta función o esta variable aleatoria conjunta viene dada como la doble integral de mi función conjunta de x de y. Entonces, si yo defino quiero integrar primero con respecto a x, entonces los límites de integración van con respecto a x. Va la integral de 0 a 1 de x más y de x de y. Después integro con respecto, fíjense, integro con respecto a y también los mismos límites de 0 a 1. Y es a la parte donde nosotros tenemos, en nuestro caso sería 0. Por lo tanto, integramos con respecto a x, la primera función, lo que da x cuadrado medio, más ix. Acuérdense que y pasa a ser una variable constante cuando integro con respecto a x. Por lo tanto, me queda y por x, evalúo entre 0 y 1, y después me queda esta integral mucho más sencilla a la hora de calcular. Por lo tanto, la doble integral me da 1. Entonces, fíjense aquí una nota. La integral de dentro es con respecto a x y la de afuera es con respecto a y, ya que la función f de x y viene siendo 0 si x está fuera de esos límites. Al integrar entonces con respecto a x y evaluamos como una constante, nosotros vamos a poder integrar normalmente con respecto a y. Entonces, la probabilidad marginal de una variable aleatoria discreta viene dada de la siguiente manera. Las probabilidades marginales, que es las funciones que nosotros habíamos visto ya anteriormente. Entonces, la función de probabilidad marginal de una variable discreta, de una variable aleatoria discreta, x, es una función de probabilidad que se obtiene sumando las probabilidades conjuntas correspondientes a todos los valores que nosotros tenemos con respecto a y. Entonces, si nosotros tenemos p de x, que va a ser la sumatoria, fíjense, p, la distribución marginal de x, es la sumatoria con respecto a todos los valores de y de mi función, de mi variable aleatoria x. Al igual que la variable y, la marginal de y, es la sumatoria con respecto a todos los valores que toma el x. Fíjense, en el número de tarjetas de crédito que nosotros teníamos como el ejemplo, nosotros podemos volver al ejemplo, donde tenemos la distribución conjunta, aquí tenemos los valores que toma x e y, aquí están los valores de y, x toma valores 1, 2, e y toma 0, 1, 2, 3. La distribución marginal de x va a ser, por ejemplo, cuando tome el valor 1, va a ser sumar todos estos valores. 0,8 más 0,1 más 0,4 más 0,7. Cuando tome el valor 2, va a ser sumar todos estos valores. Cuando tome el valor 0, para la variable marginal de y, acuérdense que y toma 0, 1, 2, 3, se suman todos estos valores. 0,18 será 0,42, 0,30 y 0,1. Entonces nosotros vamos a la distribución marginales, aquí tenemos que x toma dos valores, 1, 2, y sus valores completos. La suma de ellos tiene que ser 1. Acuérdense que son distribuciones marginales, que en el fondo es una distribución de probabilidad con respecto a cada variable por separado. Lo mismo sucede cuando estamos bajo las distribuciones marginales en una variable aleatoria continua, que sería en vez de sumar, aquí es la integral. O sea, integramos con respecto a todos los valores, por ejemplo, si queremos con respecto a la variable marginal de x, integramos con respecto a y, y si queremos la distribución marginal de y, integramos con respecto a x. Un ejemplo bien sencillo, el mismo anterior, acuérdense que era 0 en otro caso, así que nos vamos a fijar en esto. Tenemos la función de densidad conjunta x e y, x más y, donde, ¿cierto?, el x está entre 0 y 1, el y también está entre 0 y 1. La función marginal de x es la integral de 0 a 1 de x más y de y, donde si nosotros integramos esto, acuérdense, estamos integrando con respecto a todos los valores de y, vamos a tener la función marginal de x, y si integramos con todos los valores respecto a x, tenemos la marginal de y. Entonces, acuérdense que si nosotros integramos con respecto a y, una función en x, esta actúa siempre como una constante, como un valor constante. La esperanza y varianza de una variable aleatoria, nosotros debemos tener claro que si nosotros consideramos x una variable aleatoria discreta, la esperanza de una variable aleatoria discreta viene siendo mu de x,
donde es la sumatoria de X por su probabilidad marginal. La varianza, en el fondo, es la esperanza de X al cuadrado menos la esperanza de X, y en el fondo es esta expresión con respecto a la varianza, ya que ya nosotros lo hemos definido anteriormente, este en el caso solamente marginal. Por lo tanto, aquí es una definición donde le agregamos acá un subíndice que era X, pero nosotros ya estábamos acostumbrados a realizarlo anteriormente, en la clase anterior, en las clases anteriores. Le tenemos el ejemplo de la esperanza de mi variable aleatoria X, la varianza de mi variable aleatoria X y la desviación estándar de mi variable aleatoria X. Que en el fondo, acuérdense que si es X va a ser 1 por 0,2 más 2 por 0,8, esa es la esperanza, ¿ya? 1 por 0,2 y más 2 por 0,8. Y la varianza, acuérdense que es la esperanza al cuadrado menos la esperanza de este valor al cuadrado, sería 1 al cuadrado por 0,2, 2 al cuadrado por 0,8. Lo mismo sucederá con el i, será 0 por 0,8 más 1 por 0,42, esa es la esperanza, y la varianza, acuérdense que se calcula con la esperanza de x al cuadrado, que sería 0 al cuadrado por 0,18, 1 al cuadrado por 0,42, y eso es lo que se expresa los valores que nosotros tenemos acá. Sería 1 al cuadrado por 0,2, 2 al cuadrado por 0,8, menos la media al cuadrado, ¿ya? La desviación estándar es raíz de la 0,16. Ustedes lo pueden hacer directamente también para la variable i. Eso le queda como ejercicio, obtener la esperanza varianza. Y ya nosotros lo habíamos visto en las clases anteriores. La esperanza y varianza con una variable aleatoria continua ya tiene la misma forma. La esperanza, acuérdense que es la integral de menos infinito por x por f de x, y la varianza es la integral de menos infinito por esta función, que es lo mismo que nosotros habíamos visto, que era x al cuadrado, la esperanza de x al cuadrado, menos la esperanza de x al cuadrado. Aquí está la expresión de esperanza de x al cuadrado. Entonces la esperanza de x, en el fondo, es la integral de 0 a 1 de mi función marginal de x, ¿ya? De x por mi función marginal de x. Esto es 7/12, y la varianza es esto al cuadrado, el valor de x al cuadrado, pensé que esta es la esperanza de x al cuadrado, por x más un medio de x, menos el 7/12. Esto es 11/144. Algunas ciertas propiedades que nosotros debemos tener claras son las siguientes: son que la esperanza de una cierta constante es igual a la constante, la esperanza de una constante por mi variable aleatoria es la constante por mi esperanza de x, y la esperanza de la suma, en el fondo, es la esperanza de la suma de las variables aleatorias. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener claro. Son propiedades que ya habíamos visto anteriormente. La varianza, acuérdense, de una constante es cero. La varianza de una constante por una variable aleatoria es la constante al cuadrado por la varianza de la variable aleatoria. Y aquí tenemos una expresión un poquito más general que nosotros lo habíamos probado en la clase anterior. Lo que nosotros no nos habíamos enfocado es algo que ya habíamos visto en probabilidades, que es la probabilidad es condicional. Pero ahora nosotros lo vamos a ver como probabilidades condicionales bajo variables aleatorias. Entonces, la función, ¿cierto?, de probabilidad condicionada de una variable aleatoria de i, en el caso discreto, dado una variable aleatoria discreta de x, que va a tomar valores x, expresa la probabilidad de i que tome valores y, conociendo, ¿cierto?, el valor que ha tomado x, es, si yo tengo la probabilidad condicional, la p de i a x, condicionado a x, es que yo ya conozco x. Entonces, me enfoco en x, fijo en x, que será nuestra parte marginal, y escribo su función de distribución acumula, o sea, la de función de distribución conjunta. Por ejemplo, aquí en el caso de distribución de tarjetas de crédito, que es el ejemplo anterior, la probabilidad de x dado y, que toma un valor 2, es fácil porque es x toma dos posibles valores, el 1 y el 2, y fijamos el 2, ¿ya? Y fijamos el valor de i que toma el valor 2. Esa probabilidad nosotros ya la conocemos, la probabilidad de i que toma el valor 2 es marginal, porque es i que toma el valor 2, dado que es la probabilidad de x. Entonces, si nosotros calculamos esto, es la probabilidad conjunta x e y, acuérdense, x toma el valor 1, e y toma el valor 2, ¿cuánto será?
X e Y que tome el valor 2, vamos a la conjunta, X que tome el valor 1 e Y que tome el valor 2, aquí tenemos que es 0,04, X toma el valor 1 e X toma el valor 2, dado Y fijo. Miren, fíjense, me fijo en Y, que es 2, y veo en X es 1, que toma el valor 1, dado que Y tomó el valor 2, es 0,04, y que toma el 2 es 0,26. Entonces vamos acá, es 0,04. Entonces los valores que nosotros consideramos acá es 0,04 y 0,26. Y calculo la marginal de Y, que tome el valor de 2, que Y tome el valor 2. Si nosotros vamos a la marginal, fíjense, la marginal, aquí tenemos la marginal, que tome el valor 2 es 0,30. Por lo tanto, cada uno de los valores los dividimos por 0,30. Y esa es la distribución marginal. Es muy sencilla, solamente utilizando los contenidos anteriores que ya hemos ido resolviendo. Y acordarse de cómo se calculaba la probabilidad condicional bajo probabilidades, que es la misma metodología, solamente que ahora nosotros nos adecuamos a la variable aleatoria. En el caso de una variable aleatoria continua, viene siendo como f de y dado x, va a ser la f conjunta dividido por la marginal. Y lo mismo si tenemos la f de x dado y, donde ahora es conocido el y, ya conocemos el y, y queremos calcular la función de x, será f de x, como ahí, la distribución conjunta dividido por la marginal. Esto es mucho más sencillo que en el caso anterior porque es la función del ejemplo de la variable aleatoria continua. Tenemos f de x dado y que toma un valor 0,2, ¿ya? Sería f de x 0,2, ¿ya? Aquí tenemos, le damos la coordenada x, 0,2 e y que toma el valor 0,2. Entonces la marginal de y solo la conocemos, que es esta. Es la que ustedes tienen que ir calculando. Acuérdense que tienen que calcularla. Y creo que la teníamos anteriormente, la distribución marginal. Aquí tenemos la marginal, que de y, cuando toma el valor 0,2, aquí ustedes reemplazan el valor 0,2. Sería 1 medio más 0,2. Y eso es el valor que nosotros tenemos acá al final. ¿Ya? Es y que toma el valor 0,2, era 1 medio más 0,2. Acuérdense, 1 medio es 0,5, más 0,2 es 0,7. Y acá se reemplaza el x en la función conjunta, que era x más y, entonces sería x más 0,2. Entonces, de esta forma nosotros hemos encontrado la función de probabilidad y la función de marginal conjunta, ¿ya? Si nosotros queremos calcular la esperanza condicionada de una variable aleatoria, es ya fijándonos en nuestra variable aleatoria ya condicionada, es directamente ya tenemos la función condicionada, por lo tanto la esperanza es la misma forma que ya habíamos calculado anteriormente. Tenemos la función de densidad bajo esta conjunta y lo calculamos. Acuérdense que son dos valores que toma el x. En el caso discreto son dos valores que toma el x, ¿cierto? Por lo tanto será 0,13, 0,87. Por lo tanto la esperanza será 1 por 0,13 más 2 por 0,87. Y la varianza también en el mismo caso. En el caso continuo, será la integral de 0 a 1 de x por x más 0,2, que es la función de densidad que nosotros habíamos encontrado anteriormente, y x cuadrado por la función de densidad menos su esperanza al cuadrado. ¿Ya? Esa es la forma ya de variable continua. Es solamente utilizar las funciones que nosotros hemos calculado anteriormente. Ahora queremos ver, por ejemplo, si dos variables aleatorias son independientes. ¿Cuándo se dice que dos variables aleatorias entonces son independientes? Esto quiere decir que si su función de probabilidad o densidad conjunta es el producto de sus funciones de probabilidad densidades marginales, eso aclara la independencia. Por ejemplo, aquí tengo la función de densidad conjunta, x e y, y el producto de ellas, de sus marginales, es igual a esta función, decimos que son independientes. Lo mismo en función de distribución continua. Si la función de densidad conjunta es igual al producto de sus marginales. Esto es para todos los valores que puede tomar nuestra variable aleatoria x e y. Alternativamente, también nosotros podríamos calcularlo de esta manera, como la distribución marginal, o sea, la distribución condicionada es igual a la distribución marginal. La condicionada, dejando fijo el x no tiene influencia sobre el y.
Por lo tanto, tenemos esta probabilidad marginal. Lo mismo que ocurre en este caso, que el y dado x es igual a la función marginal de y, o la probabilidad, ¿cierto?, condicional es igual a la marginal de x. Esta es nuestra función. Esto es para todos los valores que toma x e y. ¿Ya? Esto también son los dos casos que nosotros podemos ver. Son iguales a los que nosotros habíamos visto en probabilidades, solamente que ahora estamos hablando como funciones de distribución conjunta. La covarianza, nosotros ya la habíamos visto en el caso de variable aleatoria, o sea, de distribución descriptiva, donde la covarianza, ¿cierto?, va a medir el grado de asociación lineal entre dos variables aleatorias. Y tenemos aquí la covarianza de mi variable aleatoria x e y es igual a la esperanza de x por y, fíjense el producto de ambas, menos la esperanza de x por la esperanza de y, que en el caso discreto será la doble sumatoria de x por y por su probabilidad conjunta, menos la esperanza de x por la esperanza de y. Y en el caso continuo será la doble integral de x por y por la función conjunta de x de y, ¿ya? Menos su esperanza de x y su esperanza de y. Un ejemplo, si nosotros consideramos el desarrollo anterior, donde teníamos la variable aleatoria conjunta, ¿cierto? En el caso discreto, tenemos que la covarianza será 0, fíjense, o 1 por 0 por 0,8, 1 por 0 por 0,8, más 1 por 1 por 0,7, 1 por 1 por 0,7, 1 por 2 por 0,04, 1 por 3 por 0,1. Lo mismo Hola, profe. sucederá. Hola, hola, buenas tardes. Lo mismo. Disculpe que lo moleste. ¿Sí? Estamos en semana de receso. Ah, pero voy a aprovechar de dejar la clase que teníamos la clase pasada. ¿Esta clase va a quedar como asincrónica para la otra ocasión o no? Para la clase pasada. Ya. Sí. La clase, ¿se acuerdan que la clase anterior nosotros no la vimos? El día Sí. viernes. Entonces esta va a quedar grabada para... El jueves vimos el tema de los trabajos. Revisamos los Sí, trabajos. sí. Y esta va a quedar grabada por el día viernes. Ya. Ah, y ahora va a tenerlo claro. Vale, Sí. profe. Ahí se lo comunica a sus compañeros. Bueno, yo le aviso. Ya. Que esté muy Vale, bien. profe. Da igual. Vale, chao. Chao, chao. Entonces, aquí nos queda la covarianza y resolvemos ya la expresión completa de la covarianza, que nos queda menos 0,11. Si nosotros queremos ver el coeficiente de correlación lineal, ya nosotros lo habíamos visto ya en clases anteriores, donde la correlación entre la variable x e y es igual a r de x y y, que toma la covarianza de x e y, sigma x, sigma y, y esto tiene que estar entre menos 1 y 1, ¿ya? En la covarianza dividido por sus desviaciones estándar. Entonces, si la correlación viene siendo 0, indica que no existe ninguna relación lineal entre las variables. Y si las variables vienen siendo independientes, la correlación viene siendo 0. Y una correlación positiva va a indicar que si una variable aleatoria es grande o pequeña, la otra tiene la probabilidad mayor de ser grande o pequeña, ¿ya? Una correlación negativa indica que si una variable aleatoria es grande, pequeña o pequeña, la otra tiene una probabilidad mayor de ser pequeña. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos como relación. Ya nosotros lo habíamos visto, la misma interpretación que nosotros habíamos visto en la clase, en las primeras clases. Entonces, la covarianza dividido por sus desviaciones estándar. La esperanza y varianza de una función g es como transformar una función g, el mismo caso que nosotros habíamos visto anterior, cuando le hacíamos una transformación a la variable aleatoria x, sería la esperanza de g de x y sería la doble sumatoria de x y por su probabilidad conjunta, y la esperanza de g de x y es la doble integral de g de x y por su función conjunta. ¿Ya? Es directamente el mismo caso que nosotros habíamos visto anteriormente. La esperanza viene siendo del producto, ¿cierto? La esperanza del producto es la sumatoria de x y. Este es un ejemplo. Ya nosotros habíamos visto que acá g de x sería solamente el producto. Entonces me queda x por y por su función de probabilidad y también x por y por su función de densidad, ¿ya? En el caso continuo.
algunas ciertas propiedades que nosotros tenemos de varianza y funciones lineales, es que la esperanza de la suma es igual a la suma de las esperanzas. La esperanza de la diferencia también es la diferencia de la esperanza. La varianza, aquí cambia un poco, que es la varianza de x más la varianza de y más menos el doble de la covarianza de x y. Y si la covarianza de x toma el valor 0, esto me queda directamente la suma de las varianzas. La esperanza entonces de la suma de variables aleatorias es la suma de la variable aleatoria, y la varianza de la suma de variables aleatorias es la suma de la variable aleatoria si la covarianza de las variables viene siendo 0. ¿Ya? Eso son propiedades que nosotros debemos tener claras en el caso de funciones de distribución conjunta. ¿Ya? Así que muchas gracias, chicos, espero que se encuentren muy bien y nos estaremos viendo ya para la próxima clase. Un fuerte abrazo.